Muchas gracias, Maggie. Bueno, rápidamente le damos la palabra a Ana. Ok, pues bueno, yo me pasé aquí porque tengo una presentación y bueno, creo que a este punto, a este momento del coloquio, creo que es muy evidente que nos resonamos entre nosotros, ¿no? O sea, es todo muy evidente esa resonancia desde ayer. Y la frase de este coloquio es que no nos vamos a spoilear, pero tenemos cosas que decir al respecto. Y bueno, yo una de las cosas con las que quiero empezar esta presentación y cómo planeo trabajar este capítulo, uno es reconociendo justamente de dónde vengo intelectualmente, ¿no? O sea, y no solamente, y me agrada mucho que Maggie haya dicho justamente este ejercicio de los clásicos, no solamente son los clásicos que leímos, sino los clásicos con los que nos formamos, ¿no? O sea, que ahora son nuestros nuevos clásicos, ¿no? O sea, en esta relación y cómo pues vamos apareciendo en esta dimensión. Y yo sí tengo que claramente reconocer, pues yo soy heredera, yo soy hija académica de Margaret Swinton, o sea, en ese sentido, yo fui de esa primera generación, de esas primeras generaciones de ese programa tan innovador que hablaba y se colocaba en esa dimensión. Justamente estábamos tratando de ubicar las fechas, gracias Maggie por habernos ubicado en las fechas. Me preguntaba Laura y le digo, eso lo debes saber Maggie, yo no me acuerdo, o sea, en este... Creo que tú fuiste primero, perdón que te interrumpa, tú fuiste primero bueno, cuando hice la tesis, el coloquio de Caribe de la Cátedra de La Habana no existía todavía, pero luego en el 2005 tú fuiste, Sí, o el 2006, ¿te acuerdas? Sí, la sí. Cátedra de La Habana, justamente, y esta intensa relación en Santiago de Cuba también, o sea, esta intensa relación con Cuba que había desde Yucatán. Entonces, un poco lo que mencionábamos ayer, con lo que comentaba justamente Isabel, pues nosotros no llegamos al Caribe por la UNAM, o sea, llegamos por la Universidad de La Habana, si acaso, ¿no? Si tuviéramos que hacer como esta genealogía institucional, no llegamos por la UNAM, sino por esta intensa relación que había, ¿no? Con La Habana y a la vez con estos bloques de izquierda revolucionaria que habían en ese ejercicio. Entonces, por ahí entramos, ¿no? Nuestro camino fue distinto en ese sentido, y como bien apunta Maggie, o sea, justamente estábamos tratando de reconstruir esa temporalidad y a mí me fallaba mucho la memoria, que bueno que tú sí lo tienes muy claro en esa temporalidad y lo difícil que era hablar de un Caribe desde Yucatán, donde había una preponderancia del tema maya, ¿no? O sea, y sobre todo el tema maya en términos clásicos del maya histórico, ¿no? O sea, de este maya asociado a las estructuras, a la literatura y a la lengua, ¿no? O sea, en esta noción clásica que todavía se puede releer en instituciones como el INA o como sea, donde todavía se sigue discutiendo eso y justamente en ese programa, y por eso mi capítulo pues aspira a dividirse como que en dos momentos, ¿no? Y también a reconocer mi pasado oscuro, como le pasó un poco a Rosario con su pasado, ¿no, fue Rosario? No, a Margarita. A Margarita, perdón, o sea, con su pasado oscuro en otras zonas geográficas, o sea, en estos procesos y a reconocer este ejercicio a los que, pues yo sí quiero decir que nos ha obligado Laura, y en el fondo te lo agradezco, Laura, que nos hayas obligado a este ejercicio que creo que de otra manera no lo hubiéramos hecho. O sea, creo que y tal vez en eso coincidimos todos y todas, que si Laura no nos hubiera traído a colación este tema, probablemente no hubiéramos reflexionado con el mismo ahínco con el que lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Hubiéramos seguido en otros procesos, ¿no? Entonces, pues retomando esta dimensión, pues yo, pues retomando a los marxistas, o sea, en esta idea de la enseñanza-aprendizaje, me quedé pensando en esas dimensiones, y tengo que decir que no era mi versión original, que esta versión la cambié con la plática que tuvimos ayer también, o sea, no era mi versión del capítulo original, sino cambió un poco con la idea de cómo quiero o cómo pretendo entender de eso. Entonces lo he dividido como en dos momentos, ¿no? Aprendizaje y enseñanza.
entendiendo también este proceso que viene de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es un proceso continuo y todo, en donde docentes y alumnos pues se pierden, ¿no? Como esta dimensión y hay lo que se va a llamar el rapport pedagógico, ¿no? O sea, en esta idea de que hay una transmisión de procesos entre diferentes sujetos donde el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre está en un escenario dialéctico, ¿no? O sea, en esta dimensión. No es una sola persona la que enseña y no es una sola persona la que aprende, ¿no? O sea, no es esta dimensión clásica del maestro que enseña y el alumno que aprende, sino cambia en esta dimensión. Y bueno, también retomando esta plática que te estábamos teniendo ayer del estar y de esta dimensión que me pareció muy interesante, precisamente me detengo en esto de y en. Creo que todavía es algo que vale la pena seguir reflexionando, aunque pareciera ser que está superado este concepto de lugar. Creo que vale la pena seguir reflexionando, sobre todo por lo que más adelante les quiero comentar, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pues empezar con esta dimensión, ¿no? ¿Cómo me enseñaron el Caribe, ¿no? Y ahí está una de las culpables de esa dimensión, justamente como ella lo acaba de explicar en esta dimensión. Y buscando y reflexionando sobre lo que Laura nos propuso para este trabajo y por un ejercicio que he tenido que hacer para otro texto, o sea, que ya finalmente he trabajado, cuando empecé a trabajar con las mujeres mayas en el sur de Yucatán, ahí yendo hacia Quintana Roo, pero todavía en Yucatán, yucateco, pues una de las cosas que había que hacer, o un ejercicio del que había que reflexionar, es desde dónde te estás parando, ¿no? O sea, era muy importante el estar en términos del ser, ¿no? O sea, y también y quién eres en esta dimensión, ¿no? Entonces me enfrenté por primera vez a un ejercicio que no había hecho antes, que nunca había hecho, porque aunque todo el mundo dice que soy historiadora de closet, lo cierto es que yo me formé dentro del área de la literatura, en esta versión muy ecléctica también desde la literatura, donde había un ejercicio interdisciplinario importante que venía de esta idea del tronco común, o sea, todavía se bebía de esta idea del tronco común de las ciencias antropológicas y que todavía no había esta noción de especialización que luego va a venir en los estudios específicos, ¿no? Entonces, bueno, me enfrento por primera vez a esta dimensión de hacer una autoetnografía. Y en esta autoetnografía, y es un poco lo que le comentaba a Laura hace un momento, que de alguna manera ella nos ha obligado a hacer estas autoetnografías intelectuales de nuestra caribeñidad en estos procesos que creo que no habíamos reflexionado hasta este momento, o sea, y ha sido muy rico esta noción de quiénes somos y cómo somos, nos hemos convertido en esa dimensión, pero siendo críticos o sea, estudiándonos a nosotros mismos, ¿no? Como intelectuales, ¿no? Entonces, esto me permitió dimensionar mi trayectoria educativa y los referentes que conformaron mi estar académico en el Caribe. Esto me ayudó justamente a ubicarme. Este artículo, que no es lo que propiamente voy a hacer ahorita, fue el artículo que se conformó para un dossier que estoy trabajando con otro colectivo sobre educación y mujeres, pero de ahí devino como este primer ejercicio que no había hecho antes de justamente mi propio proceso educativo formativo, ¿no? O sea, como mi propia trayectoria desde la educación básica hasta el proceso de posgrado había marcado mi estar en la academia y a eso me daba una condición también de cómo comprendí el concepto de Caribe y desde dónde, ¿no? me entró esta dimensión. Entonces, bueno, fue ahí donde caí en la cuenta de lo que a mí me interesaba, lejos de este ejercicio disciplinario de qué es lo que hace la historia o la antropología o la interpretación de textos o lo que sea. Lo que me interesaba era tener un foco en la narración y su interpretación en este concepto, ¿no? Y en esa noción ya lo inter me quedaba cojo para dar paso a lo trans en el sentido justamente de, no necesariamente de esta idea de lo transdisciplinario, sino esta idea de transgredir de alguna manera estas nociones establecidas, ¿no? Permitirme hacer cosas que a lo mejor desde la historia no eran como tan
tan claras, o sea, o que tan permitidas, pero que lo permitía la literatura o lo permitía la antropología en pos de comprender la narración, ¿no? Eso era como algo que me permitía, y para mí, efectivamente, como bien lo han dicho, Brodel fue un personaje que marcó esta dimensión, porque además para mí Brodel fue el punto de inflexión, no solamente para entrar al escenario de la historia, sino también para entrar al escenario de la geografía, que era algo que a mí me interesaba y que me interesó. Y eso sí, lo descubrí luego en el proceso, y lo descubrí justamente en la dimensión de la frontera o del límite, ¿no? O sea, ahí fue donde la geografía empezó a aparecer como un elemento interesante para mí, y que las otras dimensiones no me permitían comprender. O sea, ni la historia, ni la literatura, ni la antropología me daban referentes para comprender ese concepto como yo lo estaba viendo en los diferentes textos, mientras que la geografía, particularmente la geografía humana, y en eso coincido mucho con Carlos, me permitían justamente hacer esta dimensión de comprender el territorio en sus diferentes cruces, y la excelente reflexión que tuve en su momento con un geógrafo belga que me comentó, Daniel Yerno, que justamente me habló de la escala y me dijo que la escala era un lente para ver, y que este lente para ver tenía que, o sea, a medida que pues hacíamos más cercano el lente, veíamos cosas, y a medida que lo hacíamos más lejano, veíamos otras cosas, ¿no? Y que en ese juego de lentes, o sea, tenían una serie de intereses del investigador a la hora de hacer ese juego, y a mí me llamó mucho la atención, y luego eventualmente me tomé con este texto de Boutier, que literal lo copio textual, literal, o sea, en esta presentación sobre Brodel justamente y sus diferentes tiempos, ¿no? O sea, y ahí fue justamente esta idea de el tiempo geográfico, el tiempo social y el tiempo individual, ¿no? Que me parecieron como muy útiles para comprender estas relaciones, y eso a su vez pues me permitían enfrentar mis grandes crisis existenciales con la academia, en donde habían discursos que, aunque sonaban muy interesantes, como por ejemplo la idea de lo posmoderno, pero me causaban muchas crisis existenciales, profundos dolores de cabeza y grandes escenarios de crisis existenciales, porque me negaba a la nulificación del todo, ¿no? O sea, necesitaba que algo fuera asible, ¿no? Y en ese sentido la geografía me dio elementos para hacerme de algo más material, ¿no? Aun cuando fuera simbólico en esta noción, ¿no? Y así empecé a jugar con esta idea entre lo inter y lo trans, entre el tiempo y el espacio, entre el discurso y la narración, entre los símbolos, y entre mis diferentes formaciones, porque yo tengo que admitir que aunque digan que soy historiadora de closet o lo que sea, pues yo realmente empecé mi primera formación es en la danza, ni siquiera, o sea, ni siquiera fui literata, o sea, yo llegué a la literatura después, ¿no? De haber participado, de haber usado el cuerpo en el proceso, y llegué de una manera en donde estos discursos, y tal vez con muchas carencias intelectuales, tal vez en este ejercicio, y eso es algo interesante de la autoetnografía, que no es complaciente. Y esa idea de la no complacencia frente a las grandes escenarios de vulnerabilidad, ¿no? O sea, esas cosas que no, que hay que admitir que no éramos buenos, ¿no? O sea, y que a lo mejor, o que nos costaran mucho trabajo, ¿no? O sea, en el proceso llegar a ello, ¿no? Entonces, admitir esta noción de la vulnerabilidad fue muy, muy difícil. Y ahí fue también donde me di cuenta que hacer trabajo transdisciplinario era lo que me interesaba, porque el trabajo transdisciplinario no se puede hacer de manera individual. Necesariamente tiene que ser colectivo. O sea, a diferencia del trabajo interdisciplinario, donde sí se pueden como coquetear con muchas cosas y utilizar como muchas herramientas, el trabajo transdisciplinario requiere un colectivo de fondo, donde hay esfuerzos individuales asociados a ello, pero que se logran completiones holísticas de los conceptos, o más complejas o prismáticas, como diría Maggie en el proceso, a través justamente de un colectivo de trabajo. Entonces, ahí fue donde encontré una resonancia. Yo sola sentía que no podía con eso, era demasiado.
y más cuando me metí en una zona como Belice, con tanta complejidad para abordarla, porque además es una zona multirracial, multiétnica, multilingüística, o sea, que requería un equipo de trabajo. Era imposible que un solo individuo agotara, ni siquiera las fuentes estaban tan dispersas que era imposible que un solo individuo agotara esa posibilidad. O sea, había que trabajar en colectivo, y entonces yo así aprendí el Caribe. Entonces, o sea, así me enseñaron el Caribe, desde lo trans que no, incluso de lo que transgredía en esta noción, o sea, en que no era cómodo, y esa incomodidad también era parte de esa caribeñidad, ¿no? Esa profunda incomodidad con muchas cosas, ¿no? O sea, en esa noción en donde el tiempo tenía muchos matices, el territorio era importante y había individuos haciendo cosas, no sé, siempre, había muchos individuos haciendo cosas sobre el territorio. Y así llegué de alguna manera al Caribe, y justamente en esta noción, que luego se repitió en otros procesos, en donde también Maggie pues, se dio la tarea también de hacerlo, y que también he seguido esa línea en trabajar con colectivos de personas, ¿no? O sea, proyectos en donde hay colectivos de personas trabajando, construyendo, y me encantó además, y me sigue encantando la idea, y por lo cual yo me siento muy cómoda trabajando Caribe, es porque no hay esta idea del intelectual del escritorio que se sienta y desde el escritorio conceptualiza el mundo. O sea, sino hay un proceso constante de diálogo, y creo que este seminario es un ejemplo de esto. Siempre hay un proceso constante de diálogo, de ocupar, de pensar, de reflexionar, y de polifonías incluso contradictorias, ¿no? No todos estamos de acuerdo, ¿no? En un colectivo de trabajo. Entonces, eso para mí fue cómo me enseñaron el Caribe. Y eso me llevó justamente en este ejercicio, pues tuve que hacer incluso hasta mis propias genealogías, ¿no? Y este es un ejemplo de, bueno, yo lo hice para mi genealogía de mi familia, pero siguiendo las líneas maternas, porque para variar y no perder la costumbre, la línea paterna era difusa, por no decir poco presente. O sea, entonces fue más fácil seguir las líneas maternas. Voy a comprar cigarros. Porque se va a comprar cigarros y no beber. O sea, en esta eterna ausencia masculina. Entonces, bueno, y este fue un ejemplo que a mí me dio como alguna luz para este proceso, ¿no? Tratar de recuperar esas genealogías también de pensamiento que están en esas capas. Me gustó mucho como lo dijo Maggie, en estas capas, ¿no? Entre los clásicos, ¿no? O sea, que podemos considerar, y que también está en este ejercicio de la docencia, ¿no? Y eso me lleva justamente al siguiente punto del trabajo: cómo se enseña el Caribe. Y aquí hay dos cosas que quiero analizar o que quiero traer a colación para el capítulo, que son dos proyectos en los que he estado trabajando en el sur de Yucatán. Uno que es un proyecto que bastante fallido en este momento, pero que en su momento fue muy interesante, por muchos escenarios, no necesariamente vinculados a los investigadores, cabe aclarar, o sea, ni a la gente que participó en el proyecto, sino a procesos políticos, culturales, coyunturales, o sea, burocráticos, coyunturales, pero que fue muy interesante en su proceso, ¿no? Justamente en esa idea de cómo se enseña el Caribe, en donde Antonino, Maggie, Laura tuvieron la oportunidad de participar en este diplomado que hicimos, que se llamó Diversidad, Culturas y Subjetividades, aproximaciones en el marco del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022, que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, y fue muy interesante, la verdad es que pareciera ser que estamos en registros diferentes, y esa era nuestra primera idea. La verdad es que cuando nos sentamos a platicar, me acuerdo mucho, sobre todo Antonino, que está en otro registro totalmente de la escuela mexicana, decía, es que yo qué puedo decir ahí, o sea, es que yo qué puedo hacer ahí, ¿no? O sea, en este proceso. Y pues nos lleva a otra, y ahorita vamos a explorar algunas dimensiones que tuvieron que ver con eso, y que han llevado a varios procesos también con la MEC, incluyendo nuestra participación con la CGI, con la Secretaría de Educación de Yucatán, dentro de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, donde pues nos dimos a la tarea justamente de reflexionar sobre estas dimensiones. Cabe aclarar, donde Johanna triunfó así con un club de fans arrollador, o sea, que tenía groupies esperándola para sus... una cosa fabulosa en el proceso.
Y bueno, deriva de esta primera reflexión, entonces me interesa mucho analizar ese caso de cómo se abordó, cuáles fueron las temáticas y las experiencias, particularmente porque los que se inscribieron a este diplomado fueron docentes que están justamente en este proceso de acreditación para la nueva escuela mexicana y que estaban buscando una acreditación a través de un programa donde nosotros nos inscribimos, que fue el UCICAM, ¿me ayudas? ¿Qué es el UCICAM? No me acuerdo. Bueno, el UCICAM es algo así como el programa de mejoramiento de maestras y maestros del sistema educativo, una cosa O así. sea, tú lo borraste. Lo borré de mi memoria. UCICAM. Es que además ya no existe. Por eso, ya pasó. Con la nueva presidencia desapareció el UCICAM y ahora es otra cosa. Ya no existe, ¿no? O sea, ese programa, pero bueno, en ese momento estaba y que tenía que ver con que los maestros tenían que tomar una figura muy interesante que era la del profesor investigador para los maestros de educación básica. Y entonces ahí nos vamos en esa experiencia que todavía está pendiente de ser analizada y que sí me gustaría presentarla en esta primera parte porque el Caribe tuvo un proceso interesante y que tuvo mucha resonancia para una zona como Peto, Yucatán, que es donde estaban los maestros que se inscribieron a este programa, ¿no? Fue muy interesante. Y otro que tiene que ver con un capítulo que estoy trabajando para el libro que eventualmente va a sacar Antonino con otros compañeros en Francia, que se llama La naturaleza en venta, que es un capítulo que justamente mi propuesta es la escala de la colonialidad, las escalas de la colonialidad, ¿no? Particularmente la referencia entre mujeres, cuidado y territorio, y parto de las mentiras del colonialismo. O sea, un texto, una idea que no es mía, es de Ser, de Aimé Césaire, en donde justamente hablan de las mentiras del amo, ¿no? Con la que se construyeron las bases del colonialismo. Entonces, esta es un poco el ejercicio que me interesa en estos dos proyectos y un poco para que vieran cómo funcionaba este proceso, pues les traigo algunos mapitas para que ubicaran cómo construimos esta primera aproximación a la educación formal y un poco lo que le decía a José ayer que hablaba acerca de la utilidad de los libros de texto, es que en la nueva escuela mexicana ya no hay libros de texto. O sea, en teoría no debería haber libros de texto, porque en la nueva escuela mexicana el docente es responsable de crear sus propios materiales para la docencia. O sea, y ya no va a haber libros de texto dados por el Estado. Sí hay programas sintéticos, sí hay programas analíticos, sí existe un plan de estudios, al final de cuentas, en el proceso, pero ya no va a haber libros de texto. En esa noción estamos hablando de autoridades educativas a nivel federal, colectivos de docentes y docentes de grupo. Esas son las figuras en las que están, y donde el docente de grupo es responsable de cómo va a enseñar estos procesos. A la misma cara que pusieron ustedes, la misma cara que han puesto los docentes al respecto, porque es un poco romper con toda la dimensión en la que se construyó la educación pública en el caso de México, ¿no? Entonces de ahí tenía que ver justamente esta idea del profesor e investigador que sustentaba la nueva escuela mexicana. Y bueno, este es un muy embarradísimo proceso de qué es la escuela mexicana, sus campos y cómo. Y un concepto que a mí me interesa mucho recuperar y que tiene que ver con cómo se enseña la geografía ahí, en este proceso, es el concepto comunidad-territorio que utiliza y rescata la escuela mexicana para justificar la interrelación entre los campos de estudio y los que he llamado los ejes transversales, los ejes de articulación, ¿no? Entonces, bueno, se supone que ahora cada docente va a enseñar transversalmente cosas. O sea, ya no van a trabajar temas y esos temas van a tener una serie de saberes transversales siempre, ¿no? En el proceso, bajo un concepto que tiene que ver con esta idea de comunidad-territorio, en donde las comunidades sugieren un grupo de gente aglutinado culturalmente que habita un territorio con dimensiones culturales específicas y donde la escuela ya no es el núcleo central, sino un núcleo formador dentro de otro. No sé si los docentes han entendido eso,
de educación básica, pero me parece súper interesante el concepto, o sea, no sé si lo han entendido. No sé, Laura, Maggie, que también tuvieron la oportunidad de trabajar, yo creo que no, efectivamente, que no lo comprendieron, pero era muy interesante el concepto que planteaba el programa, ¿no? Para esta dimensión. Nosotros trabajamos en el caso del diplomado, nosotros trabajamos con el campo ética, naturaleza y sociedades. Ese particularmente fue el campo en el que estuvimos enmarcados y el problema era el Caribe. O sea, en esta dimensión. Y bueno, ese fue el proyecto. Creo que hubieron cosas interesantes, pero definitivamente este concepto nodal, que era comunidad-territorio, costó mucho trabajo que se comprendiera. No estoy segura, creo que no quedó comprendido por los docentes, al menos en esa dimensión. Eso es algo que todavía hay que terminar de revisar, pero una cosa que tiene que ver, y creo que es de ahí el otro punto, las mentiras del colonialismo, a dónde va como esta dimensión, creo que no lo entendieron porque aunque es un concepto muy natural, o sea, una comunidad tiene un territorio, o pareciera ser muy natural, una comunidad tiene un territorio y vive en un territorio, no parecía tan natural para los maestros desde la escuela. O sea, pues eso pareciera. En ese sentido, como el libro de texto decía, pues que un poema podía enseñarse en Yucatán y en Tamaulipas, de la misma manera, pues no importaba dónde lo referenciaba, porque el libro de texto traía este poema. O sea, que podría ser cualquier cosa, ¿no? O sea, y en ese sentido, este poema podría ser interpretado de la misma manera por los niños, porque los niños son los mismos, es la idea de la educación racionalista. Los niños son los mismos en todos lados. Y la idea de comunidad de territorios, no. Cada comunidad tiene un territorio. O sea, y genuinamente creo que no fue, aun cuando lo intentamos, no funcionó. O sea, en este concepto, porque los docentes no pudieron comprender esta dimensión de comunidad-territorio y por tanto seguían repitiendo. Y había una angustia latente porque se les dijera el cómo iban a hacer. Seguramente ustedes, tanto Maggie como Laura como Antonino, constantemente los alumnos preguntaban, o sea, esos alumnos que eran docentes, constantemente preguntaban cómo lo voy a enseñar. O sea, explíqueme cómo se los voy a explicar a los alumnos. O sea, deme la respuesta, o sea, para que yo pueda. Y al no haber una respuesta, sobrevenía una crisis importante, ¿no? En esta referencia, ¿no? En este campo, ética, naturaleza y sociedades, quedaría agrupado lo que antes se veía como formación cívica y ética, geografía y historia, perdón, geografía, historia y formación cívica y ética quedarían agrupados dentro de este campo que es ética, naturaleza y sociedades, ¿no? Lo que antes se veía quedaría aquí. O sea, la historia ahora se entendería como un problema natural y ético también, ¿no? De las sociedades, lo cual es muy interesante, pero la ejecución es un problema, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí me parece en esa primera parte. Y en el otro proyecto donde lo que he estado trabajando es la relación justamente entre etnia, naturaleza y territorio y género, a partir ya no de la educación formal, que es de la que viene de estos procesos, sino de la educación no formal. Esta que no se contempla las legislaciones ni la educación, las legislaciones educativas, que no tiene un currículum como el que vimos hace un momento, y que es de carácter extraescolar, o sea, no vas a la escuela a aprender esas cosas, y las actividades educacionales ocurren fuera del contexto formal, pero con una clara intención de educación. Son recursos formativos dirigidos a amplios colectivos no institucionalizados. Entonces, esa es la que a mí me interesa realmente, la que he estado explorando justamente en esta dimensión entre la etnia, la naturaleza y el territorio. La etnia, la naturaleza, el territorio y el género, precisamente porque fue muy interesante descubrir la agencia de las mujeres en el territorio y cómo el Estado no reconocía estas agencias. Desde la organización de la tierra
hasta la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, y no había un proceso de legitimación, y justamente bajo estas nociones de las mentiras del colonialismo, desde ser, eso de que básicamente el amo miente, en esta noción, pues pude como encontrar muchísimos referentes justamente a cómo los pueblos indígenas en esta relación con el Estado habían perdido, porque, o sea, si te la creíste, perdiste todos derechos, porque si te la creíste, fuiste a la escuela, te escolarizaste, perdiste tu lengua, perdiste toda tu condición étnica, te volviste mexicano, pasaste por todo el proceso del indigenismo, te blanqueaste en el proceso y te volviste mexicano. Por tanto, perdiste tu territorio, porque ya no tienes agencia política para tener ese territorio, porque el único criterio con el que te lo voy a validar es con la adscripción étnica. ¿Y cuál es esta adscripción étnica? Vestido, lingüístico y pobreza. ¿Qué papo por eso? Y si tú no querías ser pobre, folclor, básicamente, una noción folclorista de la condición étnica, efectivamente. En ese sentido, si tuviste una educación formal exitosa, ya no eres indígena. O sea, en el proceso. Y al no ser indígena, tú ya no tienes derecho a reclamar el territorio como tuyo. O sea, en el proceso. O sea, no, o sea, ahora, en esta dimensión, lo que decía Jesús justamente hace un rato, la idea de los grupos afrodescendientes, que también hay una discusión muy fuerte. La verdad es que aunque los gobiernos dicen que afrodescendientes y grupos indígenas están trabajando colectivamente y hay ley, lo cierto es que no es cierto. O sea, hay agencias distintas y procesos distintos, y los grupos afrodescendientes buscan una agenda distinta con el territorio de la que están buscando los grupos indígenas, ¿no? Con respecto a la agencia de territorio, que tiene que ver con la idea de la originalidad, ¿no? O sea, hay otro discurso ahí, ¿no? O sea, y hay una agencia muy fuerte de las mujeres, ¿no? En este proceso y en esta relación entre etnia, género y territorio en el proceso. Y aunque hay procesos de rescate interesantes, estos ocurren en esa educación no formal, en donde se te enseña a ser y a estar en el territorio, que puede o no pasar por la lengua, que eso también es interesante, porque puede o no aprenderse la lengua, pero al menos tienes nociones de la lengua, ¿no? Y esto, ahora actualmente hay todo un proceso interesante que tienen que ver con estos actos de amor. Frente al profundo proceso de discriminación racial que existe en México, las mujeres han establecido frente al territorio que las nuevas generaciones no deben verse como indios, no deben hablar la lengua, no deben verse como tal, para que puedan encajar en el nuevo mundo, ¿no? O sea, en esta nueva dimensión de la sociedad, ¿no? Entonces, estos actos de amor sugieren, pues, el exterminio de todo dejo de indianidad, lo que autoras como Rivera Kosikaski han llamado la desindianización, ¿no? O sea, este proceso político de desindianización en donde la escuela ha sido una herramienta básica para eso. O sea, el niño desde que entra a la escuela se le prohíbe el uso de la lengua, ¿no? Ahora hay todo un rescate de que es súper interesante, estas escuelas bilingües donde el maestro no es bilingüe, o sea, en el proceso, ¿no? O sea, o estas ideas donde se supone que tiene que ocurrir, pero no ocurre, ¿no? O sea, y me parece muy interesante, por ejemplo, lo que hablaba Carlos de las utopías, ¿no? Es pues esta utopía que tiene que ver con esta educación ¿ah? La utopización de la educación, donde pues lo que realmente vemos es que la educación no ha fracasado, ha sido muy, muy exitosa, pero su proceso nunca fue reconocer a los pueblos, sino integrarlos. La integración ha sido muy, muy exitosa en la escuela. O sea, una maquinaria perfecta en ese proceso, ¿no? O sea, y bueno, eso es lo que estoy trabajando y ahí justamente, y en esa dimensión interesante, desaparece el Caribe. A eso. Y en esa dimensión desaparece el Caribe porque esa es una noción étnica de diferencia que no le interesa a México. O sea, ese Caribe implica un matiz de diferencialización que ya no le interesa al Estado. Y por eso en la escuela no vamos a hablar de Caribe.
Al menos la escuela mexicana, ¿eh? O sea, estoy hablando del caso de la escuela mexicana. Creo por ahí está el doctor Alfonseca, que él seguramente nos podrá hablar de otras formas de la escuela como estructura. Y creo que tenemos que empezar a ver eso, ¿no? Cómo la escuela ha jugado a favor y en contra. Y que genuinamente creo que la escuela no ha fracasado. Aunque hablan del fracaso de la educación y todo, yo creo que no. Que siempre el plan fue ese, desde su creación. O sea, y pues los padres de la universidad, al final de cuentas, participaron también del indigenismo, ¿no? Que era este proceso de integración, ¿no? Entonces, yo no creo que haya fracasado la educación. Al contrario, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy exitoso. Pero bueno. Exacto, depende del luego papel. le seguimos, ok. Pero ahí está la propuesta y eso es lo que voy a trabajar. Ok. Muchas gracias. No, gracias. Ujú. Muy bien.